Estamos domingo, amados hermanos, y estamos haciendo un programa especial, ¿verdad? Estamos en esa búsqueda constante del Señor, amados hermanos, y hermanos, Dios ha puesto una palabra en mi corazón para compartir con todos ustedes. Como le he dicho desde el momento que cortamos los programas, ¿verdad? Arregla tu vida con Dios, que cuando Dios pusiera palabra en nuestro corazón, nosotros íbamos a compartir en estos programas especiales. Y hoy ya son, hermanos, las 5:13 de la mañana. Estamos desde la madrugada orando, buscando la presencia de Dios. Y Dios puso una palabra, hermanos, para compartir con todos ustedes, amados hermanos, amados siervos, consiervos, ¿verdad? Y sabemos todo lo que está pasando en este mundo, lo sabemos. Sabemos todas las malas noticias, estamos enterados de todo lo que está sucediendo en distintas partes del mundo. Y conforme a la palabra de Dios, Dios habla allí en Mateo 24, ¿verdad? De lo que va a suceder antes de la venida de Jesús nuevamente para venir a buscar a su amada, a venir a buscar a su iglesia. Y tenemos una responsabilidad muy grande, todos aquellos siervos y consiervos, y todos aquellos que predicamos la palabra, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos, ante Dios. Y es, hermanos, el anunciar la verdad. Anunciar la verdad. Ustedes saben, hermanos, que la vida de la persona, del cuerpo, es la sangre. Es la vida. Jesús derramó su vida, derramó su sangre, ¿verdad? No estamos hablando del alma, estamos hablando del cuerpo humano. Y Dios nos habla muy claro, hermanos, que si no anunciamos la verdad, la sangre de cada persona viene sobre nosotros. O sea, que la vida de cada persona viene sobre nosotros. Por eso tenemos que anunciar la verdad. Por eso tenemos que predicar como nos enseñó el Maestro, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Del arrepentimiento, para que sean salvos, aceptar a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Anunciar las buenas nuevas, pero también anunciar los juicios que se vienen sobre la tierra. Porque nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, quiere que nosotros nos arrepientamos para librarnos del juicio que viene sobre toda la humanidad en los 5 continentes, amados hermanos. Pero nosotros estamos puestos como atalaya para anunciar la verdad. Dios es un Dios santo, santo, santo. Y Él vive en la santidad. Y nosotros, el Señor nos dice en su palabra, ser santos porque yo soy santo. Entonces nosotros tenemos que enseñar la verdad, amados hermanos. La verdad. Se vienen los principios de dolores. Estamos en los dolores de parto. Y tenemos que anunciar para que las almas se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Tiempos finales, tiempos finales. Hermanos, quiero leer Ezequiel, el profeta Ezequiel, hermanos, es el profeta del Espíritu, ¿verdad? Y la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. La iglesia comienza, amados hermanos, en el día de Pentecostés, cuando envió el Padre el bautismo del Espíritu Santo sobre aquellos 120, ¿se acuerdan? En el aposento alto, Hechos 2. Jesús, en la cruz del Calvario,
venció a Satanás, venció el pecado, venció la muerte para darnos vida eterna, amados hermanos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia a toda verdad. Y Ezequiel, hermano, es el Espíritu, es el profeta, del Espíritu. Quiere decir que esta profecía que estamos viendo y la vamos a leer, Ezequiel 33, es para este momento, para librar a las almas que están en esta tierra. Jesús, hermano, dice así en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy más que nunca tenemos que anunciar la salvación, hermanos, porque lo que se viene es juicio sobre la tierra. Y Dios quiere, como dice en Apocalipsis 3:10, guardarte de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Entonces, hermanos, quiero que ustedes entiendan, que ustedes comprendan este pasaje que Dios me acaba de dar para yo compartir con ustedes, el deber de la atalaya. El deber de la atalaya. ¿Qué es el atalaya? En aquellos tiempos, ¿verdad?, se hacía en montañas, se hacía un lugar, porque ellos desde esas alturas, ellos veían venir al enemigo, veían venir la espada contra el pueblo, y ellos estaban allí atentos las 24 horas del día para avisar que venían los enemigos, ¿verdad? Nosotros acá en Uruguay tenemos el Cerro de Montevideo, que también era un punto, ¿verdad?, allí donde está el mar, de ver, ¿sí?, cuando venían los barcos y cuando venían los enemigos también. Entonces la atalaya está puesto en un lugar alto para anunciar cuando viene el peligro. Y este deber lo tienen todos los siervos de Dios y siervas de Dios, anunciar el peligro que viene, hermanos queridos, sobre la humanidad. Por eso fuimos llamados a hablar el Evangelio completo. Jesús es el que habla más del infierno. No hay alguien que hable más del infierno que Jesús. Y nosotros tenemos que anunciar que hay un infierno para todos aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador. Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria y se vino a formar hombre en el vientre de María para salvar a la humanidad. Nuestro Padre no hace acepción de persona. Lo único que Él exige es que nos arrepientamos, porque Él es un Dios santo, que nos arrepientamos del pecado y que vivamos una vida conforme a la palabra de Dios, hermano. Entonces en Ezequiel dice así, el deber de la atalaya. Eso lo encontramos en Ezequiel 33, amados hermanos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, trajere muerte sobre la tierra, espada, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta,
y no se apercibiere, no escuchara, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. La misma vida viene sobre la misma vida. Su sangre vendrá sobre la cabeza. La sangre de todos aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador, como su Redentor, ¿verdad?, vendrá sobre su cabeza. Qué triste, amados hermanos, que teniendo hoy el día de salvación y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, despreciemos la voz de los atalayas que están anunciando que viene juicio, viene espada, viene muerte. Cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Librará aquel que estuviera atento a la voz de lo que Dios está hablando hoy. Estuviere atento. Librará su vida, amados hermanos. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, no avisare que viene juicio sobre la tierra, amados hermanos, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pueblo, de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Demandaré de la mano de los atalayas la sangre, la vida de cada persona, porque viendo venir la espada, no anunció que venía juicio. No anunció que venía juicio. Vuelvo a repetir. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, no avisare, y el pueblo no se apercibiere, el atalaya se calla la boca, no habla que viene juicio, y el pueblo no se entera, las almas del mundo no se enteran, amados hermanos, porque el atalaya tuvo miedo de predicar la verdad, de hablar la verdad, ¿verdad? Y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, volviendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, demandaré la vida de todos aquellos que estaban para oír y el atalaya se cayó la boca. Qué triste que nosotros como pastores, como siervos y siervas del Señor, no anunciáramos el juicio que viene sobre la tierra. Y cuando llegue el momento, el Señor te diga, yo no te conozco, hacedor de maldad, no has hecho la voluntad de mi Padre, no has predicado el Evangelio completo. Qué triste ese día. Y en el día del juicio final, ese atalaya va a estar allí para ser juzgado. Y todos aquellos que lo veían como atalaya y hoy están en ese juicio final, van a salir contra aquellos pastores, pastoras, siervos y siervas que no predican la verdad. Su sangre vendrá sobre ellos, su vida vendrá sobre ellos en el juicio final. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. A la casa de Israel, hoy te he puesto como atalaya en la iglesia,
para que alertes, para que hables, que se arrepientan, para que puedan ser salvos y escapen, como dice la palabra, de la ira venidera de nuestro Padre Celestial, por haber despreciado a su Hijo, porque todo aquel que desprecia al Hijo desprecia al Padre, y está desperdiciando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Y oirás la palabra de mi boca. El atalaya tiene que estar consagrado. El atalaya tiene que vivir lo que predica. El atalaya tiene que estar en la presencia de Dios para saber oír. Cuando Dios te habla, que digas que los juicios están pronto sobre la tierra. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Los amonestarás de mi boca, con la palabra que salió por la boca de Jehová Dios de los ejércitos. Amados hermanos, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá, pero su pecado, su maldad, pero su sangre, yo la demandaré de tu mano. Amados pastores, que amo a cada uno de mis consiervos y consiervas, esto es lo que Dios está mandando hablar. Predicar el arrepentimiento. Predicar que viene juicio sobre la tierra, que la tierra va a gemir esperando la manifestación del poder del pueblo santo. Hoy más que nunca tenemos que anunciar que viene Cristo a la tierra, pero el día grande y espantoso de Jehová, como lo dice el profeta Joel, será después que la iglesia sea arrebatada. Pero Dios quiere, y no hace acepción de persona, que todos procedan al arrepentimiento y que traigamos palabra de Jehová, no palabra de hombre, porque la sangre de cada uno vendrá sobre el atalaya. El atalaya, el pastor, tiene que predicar sobre los juicios que vienen sobre la tierra. No le tiene que temblar el puño. Tiene que anunciar, porque la sangre de todos aquellos que omiten decir la verdad vendrá sobre ellos, y ellos no escaparán del juicio final. Pastores amados, siervos y siervas que predican la palabra, hoy el Señor puso en mi corazón este programa especial, amados hermanos, de hablar de los juicios que vienen sobre la tierra, sobre los 5 continentes. Pero Dios está con los brazos extendidos. Pero los atalayas tienen que hablar la verdad. Tienen que anunciar los juicios que se vienen, amados hermanos. Y no es solamente en Irán, no es solamente en la China, no es solamente, hermano, en todos esos lugares que estamos viendo el mundo convulsionado, los 5 continentes, cuando la iglesia desaparezca de la tierra, será el día grande y espantoso de Jehová, dice la Biblia en Joel. Y tú tienes que escapar como a gacela de las manos del cazador, dice la Biblia. Y solamente te podés escapar arrepintiéndote de tus pecados y volviéndote al Creador, volviéndote a Jesús,
aceptándolo como tu Salvador. Los juicios están prontos para decretarse en la tierra. Los juicios ya están ahí, hermano. Y comienza cuando la iglesia se vaya. Estamos en el tiempo final. Y como atalaya tenemos que decirte la verdad, pastor amado, pastora, siervo y siervo de Dios. No cambies el mensaje que trajo Jesús. No cambies el mensaje. Anuncia la ira venidera y que Dios quiere que nos escapemos de esa ira venidera. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Su vida la demandaré de tu mano. Esa sangre, como la sangre de Abel, que dice en el libro de Hebreo, está viva. Esa vida está viva. Y esa vida en el juicio final dirá, te escuché y nunca me hablaste de que Cristo venía y que venía un día grande y espantoso sobre la tierra. Nunca me dijiste que tenía que arrepentirme de mis pecados y volverme a Dios de todo corazón. Nunca me lo dijiste. Esa sangre que está viva, como la sangre de Abel, como la sangre de Jesucristo, vendrá sobre todos aquellos que no están predicando la verdad. Por eso hay que oír la voz de Dios y anunciar que viene juicio sobre la tierra. Pero es tanto el amor de Dios que quiere que tú escapes de esos juicios y quiere salvarte a ti y a toda tu familia. Cuando vino juicio sobre Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió y Dios perdonó a Lot y a toda su familia. Y la mujer que los ángeles dijeron que tenían que disparar y no mirar para atrás, miró para atrás y quedó convertida en sal. Luego, hermanos, tenemos a Noé. A Noé. Noé, Dios lo manda a hacer el arca porque venía juicio. Nunca había llovido en esa parte. Y lo manda a hacer un arca. Y llegó el momento. Y Noé, predicando y hablando, se reían de él. Llegó el juicio, amados hermanos. Y fue salvo él y su familia. Luego, hermanos, tenemos la ramera. Rahab, la ramera, la prostituta, que cuando fueron los espías Jericó, ella lo salvó y lo bajó por una ventana de esas alturas, todo con sábanas, y los ayudó a escapar a aquellos hijos de Dios, hermanos. Pero ella le dijo que cuando viniera la destrucción sobre los muros de Jericó, ella pudiera ser salva. Ella reconocía a Jehová Dios de los ejércitos, aunque estaba en pecado. Pidió misericordia, hermanos. Y la ramera Rahab reunió a todos en su casa. Y cuando la ramera trabajaba en la prostitución con los hombres, ella ponía en la ventana un trapo rojo. Entonces aquel que venía veía que había un hombre con ella, amados hermanos, y seguía de largo, o esperaba que ella terminara con ese otro hombre que estaba. Entonces ella juntó toda la familia, puso el trapo rojo, como que estaba haciendo un servicio a los hombres, y esperó allí con la familia. Y el pueblo de Israel dio 7 vueltas sobre Jericó cantando y alabando a Dios. Y Dios trajo juicio y los muros cayeron.
y Dios salvó a la ramera con toda su familia. Luego tenemos, amados hermanos, porque Dios es un Dios justo. Luego tenemos el carcelero, cuando estaba preso Pablo y Silas, Hechos 16 por ahí. Y allí ellos cantaban a medianoche y alababan a Dios en el lugar peor de la cárcel, con cepos en los pies. A medianoche, empezaron a cantar y alabar a Dios. Hermanos queridos, hubo un terremoto. Las puertas de las cárceles se abrieron todas. Los presos oían y encontraron la puerta abierta. Y cuando el carcelero llega, agarró la espada para matarse, dijo, no te mates, dijo Pablo, estamos todos. Ningún preso se escapó cuando vio las puertas abiertas. Y él le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dijo el carcelero, Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa promesa es para tu familia, es para tus hijos, es para tus nueras, es para tu yerno, es para tus nietos, para tus tataranietos. Hermanos queridos, Dios quiere salvar la familia, pero viene juicio. Y nosotros como atalaya tenemos que anunciar, como Noé, que venía juicio sobre la tierra. Y tú y yo estamos llamados para anunciar que viene juicio. Qué triste que no anunciemos la verdad. Qué triste. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amado pastor, amadas siervas, siervos del Señor, tenemos que predicar la verdad, porque la sangre de todos aquellos vendrá un día sobre nuestras vidas. Qué triste. Yo no los conozco, hacedores de maldad. No anunciaron mi venida, no anunciaron que venían juicios, no anunciaron el día grande y espantoso de Jehová. Pero tú libraste tu vida. Amado consiervo, amada consierva, que predicas la palabra, acuérdate que si no hablas la verdad, por miedo, por temor, que las almas se te vayan de la iglesia, esa sangre vendrá sobre tu vida. De nada sirve que tengas 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, si no predicas los juicios de Dios y que Cristo viene a buscar a su amada. Por eso, hermano, este programa especial, ¿verdad? Ustedes saben que estoy en esa búsqueda, que Dios me hable, que Dios me revele, que Dios me muestre. Por eso corté los programas y Arregla tu Vida con Dios. Y acá en las madrugadas estamos clamando, gimiendo, hermanos queridos. Y así vamos a estar hasta la mitad de febrero. Y cada vez que Dios me dé una palabra, voy a salir a las redes sociales para hablar lo que Dios me habla. Por eso estamos en esa búsqueda constante, para oír la voz de Dios y comunicarle a todos ustedes que Cristo los ama y quiere librarlos de la ira venidera. Y como dice Apocalipsis 3:10, los guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Recapacita, hermano pastor, recapacita, sierva y siervo de Dios. Busca su presencia, busca que Dios te hable para luego hablar lo que Él te mande hablar. Que Dios los bendiga grandemente, que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes
y como dice la palabra, me he librado de la sangre de todos ustedes, porque he predicado la palabra tal cual está. Que Dios los bendiga y la paz de Dios esté con todos ustedes.